La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escucha Radio Santa Rosa, por este medio estamos, en Chimbote por Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco está Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apu Magisterio, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días, una nueva semana. Una nueva semana, hoy día es lunes para todos ustedes y empezamos hoy 21 de octubre, una nueva semana con muchísima información. Como saben, han habido severísimos disturbios en Chile. No solo en Santiago, sino en varias ciudades, y esto ha generado reacciones muy severas también por parte del gobierno de Piñera. Todo empezó hace ya más o menos una semana con el anuncio del aumento del precio del pasaje en metro. Ustedes dirán, bueno, sí, algo que causa molestia, pero esa molestia se ha transformado ya en una protesta popular extensísima que va más allá del boleto de metro y de este aumento. El día sábado justamente se derogó el aumento y la protesta continuó el sábado, el domingo, y hoy día el tránsito todavía se encuentra bastante restringido. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Hay análisis para todos los gustos, por supuesto, como sucede en estos casos. Desde el Perú lo que venimos observando es que ha habido una especie de furia ciudadana, ¿no? De explosión, de ira contenida. Y claro, la furia tiene un origen, que es un malestar real, pero la furia no permite pensar racionalmente. De ahí la necesidad de destruirlo todo. Y se ha destruido propiedad pública y privada extensamente, sobre todo el mismo metro, lo cual es una pena, porque el metro de Santiago era un metro para envidiar, ¿no? En cuanto a su operación, limpieza, servicio, etcétera. Incluso las turbas han llegado a incendiar vagones del metro, y obviamente estaciones del metro destruidas, todo el sistema de cobro automático destruido, y también propiedad privada, ¿no? Sobre todo centros comerciales y establecimientos de supermercados saqueados e incendiados. En estos incendios ya han fallecido, de acuerdo a la información oficial, 8 personas. Hoy día el comercio dice que son 10, puede ser que tengan una mejor información, pero han fallecido básicamente en los incendios. Hasta el sábado no había salido la Fuerza Armada, pero la Fuerza Armada ha tomado control el día sábado de la seguridad. El día viernes en la noche recién se declara estado de excepción, estado de emergencia. Lo que es curioso, y me he enterado viendo las noticias desde Chile, es que no tenían un estado de emergencia desde la época de Pinochet, salvo por desastres naturales. O sea, cuando ha habido estos tremendos terremotos sí han tenido estados de excepción, pero en general un estado de excepción, a pesar de huelgas muy grandes que han habido en Chile, no han tenido nunca hasta este viernes. La medida a veces es contraproducente porque la gente se pone mucho más agresiva cuando ve salir a las Fuerzas Armadas, ¿no? Lamentablemente. Pero en todo caso parece que hoy van a tener un mejor día y tienen que empezar las actividades de limpieza, que son bastantes. Pero leí ayer un texto que es cierto. Miren, cuando una sociedad se rebela en conjunto contra una situación, no hay fuerzas policiales o fuerzas armadas que puedan contener eso, porque no es posible poner pues un policía debajo de cada semáforo. Es imposible. Si tienes 50 incendios a la vez en la ciudad de Santiago, no hay policía ni bomberos que alcancen. Y es verdad que
el vandalismo no representa la mejor cara de la protesta, pero es una cara que está y tiene que ser tratada, ¿no? Ahora, la protesta tiene un origen en un asunto mucho más largo, más larvado, más acumulado, ¿no? Chile, como siempre se nos dice en el Perú, es un ejemplo, es un país muy formalizado, muy ordenado, de amplias casas medias, que no tiene miseria, tiene pobreza, sí, pero no miseria, que ha logrado ofrecer servicios públicos de calidad masivamente, eh, y sin embargo el descontento es enorme, porque los servicios son muy caros. O sea, se compara el servicio de agua, el servicio de energía, el servicio de transporte, comparados con el resto de América Latina, por ejemplo. Y también porque los sueldos son bajos, pero han sido bajos siempre, como decían, o sea, eso no ha cambiado. Pero también por un fenómeno que no es ajeno al Perú, que es el fenómeno de la corrupción. La población no soporta enterarse de actos que consideran corruptos o de actos que tienen que ver con la evasión tributaria. Y han habido varios escándalos de evasión tributaria, eh, que incluyen a políticos también, que han generado inmensa molestia. Es decir, lo que estos han evadido es lo que nos están aumentando a nosotros en la tarifa del metro. La población hace esa relación causa-efecto, ¿no? Y esa relación causa-efecto es la que genera una ira espantosa. Y para que se hagan una idea, el aumento de la tarifa de metro iba a llevar el pasaje de metro a $1.70, que es casi 4 soles en el Perú. O sea, imagínense que a ustedes el metropolitano les cueste 4 soles. Es fuerte, pues, ¿no? O en general, tu ticket de transporte básico, ¿no? 4 soles es el doble de lo que estás pagando acá, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un sistema absolutamente informal, con 80% de la PEA que no paga ni AFP, que no paga Seguro Social. Entonces, claro, la gente, a ver, creo que te están llamando ahí. Creo que la gente no podría protestar así, porque no tenemos las obligaciones que sí tiene cualquier ciudadano chileno. Y en el tema de las AFPs, las tarifas, las tasas de administración del fondo son muchísimo más altas que en el Perú, casi el doble. Y ahí todititos tienen que pagar la AFP. Acá el 80% del país no paga AFP. Así es. Y además, acá en el Perú a los 65 años te llevas tu fondo. Allá no. Además consideran que lo que ha pasado en el Perú es las AFPs, ¿no? Lo peor que puede pasar. Entonces, tenemos en ese sentido más ventaja porque yo creo que se ha escuchado a la gente. Ahora, Piñeras apareció finalmente el sábado y dijo que sí estaban escuchando a la gente. Obviamente hay una ola gigantesca de detenidos, como ustedes imaginarán, no se puede saquear sin que haya la intervención policial, ¿no? Y la policía en Chile es una policía muy ordenada, muy disciplinada también, no coimeable, un carabinero no se coimea, que ha procedido a detener por dos cosas, ¿no? Para los que han violado el toque de queda y los que han podido participar de saqueos manifiestamente. La protesta pacífica está permitida, como siempre, ¿no? Pero lo que no se permite es que vayas a incendios locales, ¿no? Los incendios vienen ocurriendo sin cesar desde el viernes en la noche, pero sin cesar. Sin cesar, son bastantes incendios, como repito, no es fácil apagar. Y barricadas que se arman en avenidas grandes, ¿no? O sea, se juntan algún poco de material, algunos fierros, se prende fuego. Ahora, ¿quiénes son los adversarios, no? Ustedes dirán, son los partidos de izquierda contra los partidos de derecha. No está tan claro. O sea, la protesta no tiene líderes identificables. Y eso es un problema. Piñera ha dicho, estamos en guerra. Pero no ha dicho contra quién. Ha dicho contra qué, ¿no? Contra el saqueo, la delincuencia, el vandalismo. Muy bien, pero ¿contra quién? Ese quién no tiene cara. Y eso es raro. Y la segunda cosa que hay que decir es que tú no armas, ¿no es cierto?, un ataque en 50 puntos a la vez sin un nivel de coordinación. El viernes y el sábado han habido ataques simultáneos en distintos puntos de varias ciudades, no solo Santiago. Esos ataques simultáneos tienen que obedecer a algún mínimo de coordinación y detrás de esa coordinación tiene que haber un mínimo de organización
cuya cara todavía no se identifica. Así que se entiende que las fuerzas policiales están trabajando en inteligencia muchísimo para determinar quiénes son los verdaderos líderes de toda esta movilización. Porque más allá de la movilización, reitero, no es solo la movilización, es el destrozo de la propiedad pública y privada de manera simultánea, de manera tan grande que es imposible que la policía pueda atender. Pero imposible. Es sorprendente que además el número de muertos sea para el nivel de violencia que ha habido tan bajo. Yo pensé que en los incendios iba a morir mucho más gente porque han incendiado supermercados con la gente adentro. Y los que han muerto han sido los que no han podido salir. Terrible. Ya se habla de más de 1.500 detenidos. El primer día se detuvo como 700. Y también las estaciones de metro están inoperativas en Santiago, no se pueden usar. Lamentablemente, entre los fallecidos nunca falta un peruano. Un peruano que se dice estaba en un saqueo en un supermercado. Su hermana ha señalado que eso es falso, que hace más de 10 años que vivía en Chile, que no tenía ninguna intención de saquear nada. El asunto es que ha muerto dentro de un supermercado, también incendiado. Entonces, esa es la situación. Una situación que, como repito, no tiene un líder visible o unos líderes visibles frente al rostro, digamos, del Estado formal, y en caso eso no ocurra, es difícil hablar de un nuevo pacto social, ¿no? Rosa María, estamos en comunicación con Pavel, es periodista de Radio Madre de Dios, y está allá, así que nos puede contar un poquito de lo que está pasando por ahí. A ver, vamos a ver. Pavel, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosa María. Buenos días a todos en Lima. ¿Exactamente dónde estás? Estoy en el barrio de La Providencia por Ñuñoa. Acá son las 10:15 de la mañana. Así es. Sí, la situación es que, bueno, desabastecimiento primero, ¿no? Como sabes, los supermercados tienen este problema de que no pueden abrir, muchos fueron saqueados, entonces la histeria un poco colectiva que hay en Santiago y en otras ciudades como Concepción, como Iquique, Valparaíso, es eso, ¿no? Supermercados cerrados, las pequeñas bodeguitas o almacenes, como llaman aquí también, con los precios desorbitados y la gente haciendo colas, primero por refrescos, como acá le llaman a las gaseosas, y ahora también por productos de primera necesidad, ¿no? Arroz, huevo y esas cosas. Ayer demoramos cerca de 1 hora para encontrar una de estas bodeguitas abiertas. Así es. Y las calles de... ¿Perdón? Se está normalizando la situación esta mañana porque el gobierno lanzó un plan de transporte público de emergencia. Los colegios están suspendidos, pero el metro no funciona, o salvo parcialmente. ¿Se está normalizando las cosas o tú crees que está estancado todavía? Sí, bueno, al no haber metro, que es el medio de transporte que usan casi más de 2,5 millones de ciudadanos aquí en Santiago, se ha creado este plan improvisado de que salgan más buses a las ciudades, pero no hay mucha información, es decir, la gente está desinformada en qué ruta va a seguir el bus, porque los buses mismos no saben qué ruta van a continuar, ya que, bueno, ayer y hoy día también se prevé, van a haber, como lo que nosotros conocemos, piquetes en diferentes calles y avenidas, entonces por allí no van a pasar los buses. Entonces ya la gente está comenzando a ir otra vez a los piquetes y los carabineros también van a comenzar a repeler y eso va obviamente a causar un desorden en las rutas que van a seguir los buses, ¿no? Entonces se prevé que el transcurso del día eso también va a pasar hoy y esperemos que no haya, no sigan cometiendo más actos vandálicos, los cuales se han ocurrido, ¿no? Okay, con muertos, inclusive un peruano ayer. Así es. Pavel, cuéntanos un poco de lo que recoges en la calle. ¿Cuál es el origen y la razón de la protesta, más allá del ticket del metro y del costo del ticket del metro? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Bueno, sí, para los mismos santiagueños este es un tema, esto es una convulsión de desobediencia civil histórica porque
primero, al principio me comentaban los que salían a los metros con esta frase de evade el metro, a evadir el metro, eran los mismos estudiantes, ¿no? Chicos y adolescentes de menos de 30 años que obviamente no vivieron la dura época de Pinochet, y ese no saber lo duro que fue esa época les hace sentir menos miedo para salir a las calles. Claro. Eso ha desbordado a algo más que el pasaje o el incremento del pasaje, porque no hay metropolitano en Iquique, no hay metropolitano en Valparaíso, y allá están saliendo también. Entonces ha desbordado a un tema en donde incluso se piden por ciertos sectores nueva constitución. Hay temas donde incluso se piden reformular esto que Piñera ha llamado como la buena redistribución social económica del país, y van a muchas otras cosas, ¿no? La jubilación, el tema de la energía, el tema de los proyectos sociales, van a muchas cosas, el sueldo mínimo vital también, ¿no? Así es. Y ya ha superado lo meramente estudiantil, ¿no? Ves en las calles, por ejemplo, ayer a señoras han salido con sus ollas y están en el semáforo dándole a la olla, y ya no son estudiantes, ¿no? Son gente que toca todos los extractos sociales ahorita en Santiago. Ahora, hay también la preocupación porque la legítima, digamos, protesta de mucha gente por servicios que no se prestan, por evasión tributaria de los más ricos, etcétera, se confunde con este vandalismo. Ahora, este vandalismo no tiene cara, no hay líderes, no hay nadie que haya hecho suya la organización de lo que está sucediendo. ¿Es así hasta esta hora o ya tienen líderes visibles? No, justamente es lo que comentas, no hay líderes visibles, no hay una cara, ni mucho menos desde los mismos partidos políticos acá en Chile, ¿no? Ayer, por ejemplo, se quedaron hasta tarde y uno decía, por fin todos los diputados de Chile se juntaron para aprobar este proyecto que regula el precio del metro, ¿no? Pero imagínate, en eso están. La población dice, recién se juntan para regular eso, pero nosotros ya no estamos luchando por el precio del metro, ¿me entiendes? Entonces, dentro de los mismos partidos políticos en Chile, claro que hay también una ruptura, ¿no? Están lo de la bancada de Frente Amplio, que ayer al final decidieron sí votar por la regulación del precio del metro, pero hay otros como los del Partido Comunista, por ejemplo, que no quieren estar en nada de eso y piden cosas más urgentes, ¿no? Que políticamente, como te comentaba, son pues la nueva constitución y otras cosas. Claro, ya salen de la agenda, pero ninguno se ha atribuido el liderazgo de la protesta, digamos. No, definitivamente hasta ahora sigue disperso, como te comentaba, un movimiento que nació en los metros con el eslogan de evade, que eran los estudiantes, ahora se ha transformado algo que choca a todos los extractos, al menos de la media y clase media baja en Chile, y tiene este mensaje, ¿no? En los taxis donde yo tomaba, por ejemplo, era eso, que ya era hora, que Chile ya se cansó y que todo eso, obviamente se deslegitimiza todos los actos vandálicos que puedan ocurrir, pero dentro del pensamiento, al menos santiagueño, aquí es eso, que ya no daban más, ¿no? El mínimo vital aquí, el alto costo de vida y lo que tú comentabas, ¿no? Estas pequeñas o familias o grupos empresariales que van en impuestos y el de a pie no. El de a pie no, efectivamente, hay mucha rabia por eso, mucha ira, pero lo que hemos visto es extraño también porque, o sea, el metro es un metro público, es probablemente el sistema más democrático que hay, todos se transportan a través de él, 2 millones de personas al día, es decir, destruir el metro es un poco extraño, ¿no? Sí, más de 2 millones de ciudadanos usan el metro, y definitivamente esa es una de las consecuencias justamente de que no haya una cara visible, ¿no? Que por ahí 2 o 4 irracionales de un grupo muy grande hayan comenzado con primero romper, ¿no? Las barreras de seguridad de los metros, y después al llevarse a otro extremo esta histeria colectiva por ya nos cansamos, claro. Llegan más personas y obviamente se cometen los actos
que se están cometiendo. Se comenta que todo esto puede costarle al gobierno de Chile cerca de 300 millones de dólares en recuperar todo lo que se ha destruido. Pero bueno, así es. Pero las protestas siguen, entonces se espera que haya una pronta solución, que el gobierno, desde la parte de la ciudadanía chilena que dicen que el gobierno deje un discurso tan como ha mantenido hasta ahora, que la culpa son de ellos, nosotros hemos hecho todo lo posible, la culpa son de ellos, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces allí va el camino, ¿no? Hay una mala comunicación entre el gobierno y los voceros del gobierno con la ciudadanía, que hasta ahora mantiene la cosa así en sus obras. Así es. Bueno, muy bien, Pavel, cuídate mucho cuidado allá en la cobertura, por supuesto, porque claro, nosotros somos testigos en estas cosas, pero hay que también cuidar la vida y cuidar sobre todo la salud. Muchas gracias por este despacho desde Santiago, cerca a Ñuñoa, donde se ha estado reuniendo la gente ayer toda la tarde. Vamos a seguir conversando más adelante con él. Muchísimas gracias a Pavel gracias Pavel de Radio Madre de Dios, integrante de la plana periodística. Así que gracias a César González también por que nos ha puesto en comunicación inmediatamente. Tenemos a alguien, somos una radio chica, pero estamos en todas partes, no se pueden quejar, con corresponsal y todo. Gracias a César, César González, que es el director de Radio Madre de Dios, por habernos puesto en comunicación rápidamente desde Santiago. Y las cosas están así. Mientras tanto, ya estamos en los estudios con Carlos Fernández Fontanoa, coordinador de la Maestría de Ciencias Políticas, que imagino también ha estado siguiendo, como muchos peruanos, los acontecimientos en Chile este fin de semana, tan inusuales, ¿no es cierto?, para lo que normalmente es la sociedad chilena, ¿no? Han sido actos de furia, realmente, de violencia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Bueno, ¿cómo ha seguido lo de Chile? Mira, yo tuve la suerte de prender el televisor, el canal de Chile, y ganarme un poco con todo el tema. Sí. Y me llamó la atención mucho lo que declaró un congresista de centro, yo diría, de provincia, y su análisis era que esto está provocado fundamentalmente por la crisis económica y las clases medias. Él decía, ya las clases medias emergentes, ya no llegan al mes, ¿no? Entonces hay un descontento de las clases medias urbanas, que es donde ha sucedido todo esto, ¿no? Y aquí tengo, me han hecho llegar justamente de Chile uno de los volantes que repartían ese día, claro. Y dice lo siguiente, el título, no es el metro, es salud, es educación, es pensiones, es vivienda, es el sueldo del parlamentario, es el aumento de la luz, es el aumento de la benzina, es el robo de las Fuerzas Armadas, es el perdonazo al empresario, es la dignidad de una sociedad. Esos volantes circulaban, ¿no? Entonces, dentro de las causas, yo creo que fundamentalmente está eso. Se han sumado, claro, todos los malos servicios acumulados. Declaraba también un congresista que entrevistaron que hay personas que esperan hasta 7 meses para operarse en el sistema de salud. Bueno, igual que acá. Igual que acá, pero Chile vende la imagen que es un país desarrollado, claro, casi el primer mundo, cuando vemos que no es así en muchos aspectos, ¿no? Bueno, en cuanto a los actores, es verdad de que es difícil individualizar, ¿no? Muy actores. difícil. No hay ningún grupo político que haya querido o pretendido atribuirse el liderazgo, de repente porque no lo tienen y no quieren ser repudiados, digamos, por la turba, pero ninguno. Y por otro lado, hay que también tener un poco de lógica en esto, ¿no? No se pueden incendiar 50 puntos en una ciudad a la vez si es que no hay un nivel mínimo de coordinación. Entonces tiene que haber una organización detrás. Mira, yo creo que los jóvenes en general, no solo en Chile, como tú sabes, ya no creen mucho pues en el marxismo, tampoco en el liberalismo, en las ideologías clásicas, digamos, en general. Y hay un sentimiento medio anarquista, yo creo, en el fondo, y eso ha generado pues de que no militen en partidos, los partidos a su vez se fragmenten. Entonces, digamos, es un escenario político fragmentado políticamente, donde todos disparan al mismo blanco, al mismo tiempo. Son como lobos solitarios grupales que disparan, como acá en el Perú. O sea, aquí el frente
anticorrupción está compuesto por diversos grupos, pero todos disparan contra la corrupción. Claro, pero No. hay un nivel de organización, o sea, no sé, tenemos a la Coordinadora de Derechos Humanos. Yo creo que son los jóvenes, y dentro de los jóvenes un sector probablemente medio anarquista, ¿no? Que Claro. tienen ciertos niveles Pero- de articulación. Pero ¿no? reitero, para incendiar un punto, alguien tiene que llevar, como se dice allá, la benzina, que la benzina por si acaso es la gasolina. Bueno, ya los jóvenes desde el colegio están organizados. Hay organizaciones, Sí. no solamente el colegio, sino además universitarias. Si tú sumas estas dos organizaciones solamente, escolares más universitarios, que les encanta salir a las calles, como en todo Está el muy mundo, bien. a protestar, hay una energía contenida, ven a sus padres cómo sufren, digamos. Ahora, eso en cuanto a los actores. Ahora, yo creo que el gobierno en el manejo del conflicto cometió un error grave, que es sacar a los militares. Varios errores. ¿No? El primero fue, no se ha sabido mucho en Lima, pero el día viernes en la noche, o el jueves en la noche, cuando ya habían protestas y la cosa estaba bien desbordada, se acusó, y era verdad, que el presidente de la República se había ido a una pizzería a celebrar el santo de su nieto. Sí, pues. Estaba en Bavia, ¿ya? Y había dado una entrevista al Financial Times, me parece, diciendo que jamás iba a escuchar los cantos de sirena, como Ulises en el barco se iba a atar al mástil, para que jamás iba a escuchar los cantos de sirena que le pedían que fuera populista o demagogo. Entonces, escuchar a la población para Piñera era ser populista o demagogo. O sea, cuando la gente le decía, no alcanza con ese pasaje metro, eso es, no. Eso es ser populista. Entonces, lo que ha fallado es, en efecto, la promesa de un futuro mejor. Porque ni Bachelet 2 ni Piñera 2 se la daba a las clases medias. Entonces no tienen a dónde mirar. Como dices, no es un problema de derechas e izquierdas, es un problema de la promesa no está funcionando. No hay distribución de riqueza adecuada, ¿no? El otro día, Una desigualdad hasta brutal. mi hija me contaba y decía, papá, el nivel de desigualdad que hay en Chile es el segundo en América Latina, después Sí. de Brasil probablemente. O Sí. sea, la gente ve que no llega al mes y ve unos supermillonarios. Lo que pasa es que hay ¿No? como dos grupos muy marcados, ¿no? O sea, el 1 o el 2% de la población concentra el 26% de la riqueza. Claro. El 1 concentra el 26%. Y el 50% de la población concentra algo así como el 20% de la riqueza. Entonces, Es demasiado. la diferencia es muy grande. Y como dices, el problema es que, a ver, Chile tiene un problema de energía, porque no es un gran productor de energía. Entonces la energía es cara. Cara para que haya, porque si no hay, sí, o sea, podrías tener como en Venezuela muy barata, pero no hay, ¿no? Luego Chile tiene el agua privatizada. Entonces el agua es cara. Luego Chile tiene un sistema de transporte público buenísimo, porque el metro es un gran sistema de transporte público, pero es caro de sostener y pretende ser autosostenido. Entonces, como yo le explicaba acá a los chicos, es como si mañana, la diferencia ahorita es que el metro allá vale 4 soles. Es caro para cualquier familia tomar 2 o 3 pasajes al día por 5 miembros de la familia. Según un estudio que estaba leyendo, la gente que está en los mínimos, digamos, gasta el 30% de su ingreso en transporte. Así es. Es fuertísimo como porcentaje, mientras los más ricos gastan el 1% de su ingreso en transporte. Entonces, cómo le afecta a unos a otros es muy, pero muy distinto. El tema de la evade es este graffiti que vemos por todos los metros, me decían, como un doble sentido. Por un lado es una especie de orden de no pagues, pero cuando no pagas te atrapan, ¿ah? Y te llevan a la cárcel. Aquí en Chile las cosas no son tan así como que dejas de pagar acá. No. Allá te agarra un carabinero y te mete preso. Y hay muchos presos por no haber pagado el peaje. Pero, el peaje no, el ticket, digamos, ¿no? Pero a la vez, la población observa que la gente más rica tiene esto que hemos leído que se llama el perdonazo. Una amnistía brutal donde se le ha perdonado deudas tributarias inmensas a los más ricos de la sociedad. Entonces, eso es un caldo de cultivo que efectivamente Piñera no quiso ver. Y ha visto... Bueno, cuando- él pertenece a ese sector también Claro, empresarial, ¿no? claro, No pero- sé si sea accionista también. No, pero al margen de eso es no ver, pues porque no estás en esa realidad. Entonces, yo creo que anoche, cuando salió, dijo, ya hemos escuchado, ya hemos entendido. Claro, suspendieron el aumento de la tarifa del metro
y parecía que con eso la gente se iba a calmar el domingo. Y el domingo no se ha calmado. Ahora, lo que tú decías en antes es muy cierto y lo que estás volviendo a resaltar, de que Piñera no ha sabido escuchar, pero no solamente Piñera, todos sus asesores, todo su partido, toda la élite, digamos, liberal conservadora que hay ahí, no ha sabido interpretar, escuchar las demandas a tiempo. Haciendo un paralelo con Perú, ¿no? El caso de Vizcarra. Yo creo que aquí hemos tenido una ventaja que ha sido en primer lugar el referéndum, Claro. que fue, digamos, un canal para que la población se exprese y caramba, el 85-90% de la población apoyó las reformas, ¿no? O sea, la gente quería un cambio y cuando hablamos de 85-90% estamos hablando de todos los sectores sociales. No solamente el sector más pobre, manipulable, no. Casi toda la clase media, media alta, sectores de la clase alta, a nivel popular probablemente todos, porque, ¿no? Y luego de lo que ha sucedido con el Parlamento, según las encuestas, también existe casi un 90% de aprobación al cierre del Parlamento. Entonces, aquí vemos cómo Vizcarra, para bien en este caso, está sintonizando un poco con la voluntad popular. Entonces, y la voluntad popular en una democracia, como sabemos, es esencial, es el gobierno del pueblo. Entonces, si el 90% de la población te está diciendo, oye, a este mamani no queremos pagarle su sueldo, no pagarle su chofer, no pagarle sus viajes, caramba, ha escuchado a tiempo. Ahora, en una democracia, la voluntad popular tiene que ser escuchada por todos los organismos del Estado, judiciales, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, porque de cierta manera, ¿no? De cierta manera, estas instituciones del Estado tienen que reflejar esa voluntad popular. Si hay un 90% de la población, de todas las clases sociales que le dicen, mira, este Congreso ya no sirve, ya no va, lo queremos cerrar. Entonces tiene que haber una cierta sensibilidad que no ha tenido Piñera, obviamente, pero que esperemos que aquí nuestras instituciones como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, los ministros, los ministerios y el próximo Congreso tengan esa capacidad de escuchar lo que está pasando en un país. El problema, como decían, es mucha tecnocracia, ¿no? Y poca sintonía con la población. Entonces, claro, se reúne un panel de expertos, saca una hoja de Excel, discuten cuánto vale el costo total del mantenimiento en metro, lo divides entre el número de usuarios, eso y listo, chao. Como quien paga, ¿no?, el mantenimiento del edificio. Pero resulta pues que la mitad de tus clientes no te lo pueden pagar. Un pequeño detalle. Un pequeño detalle, no te lo pueden, no te lo pueden pagar, no te lo quieren pagar y están furiosos porque tú como administrador no le estás cobrando a los que sí tienen que pagar. Entonces, eso es en resumen lo que ha pasado, pero es curioso porque se quejan mucho los servicios públicos allá, pero yo cuando he estado en algunas de las visitas, por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿ustedes saben qué porcentaje de la educación primaria y secundaria en Chile es privada? Privada, 7%. Nada más. Todo lo demás es o del Estado o subsidiado por el Estado. O sea, hay escuelas privadas con subsidio estatal o estatales, municipales, etc. Entonces, el 93% de los estudiantes de primaria y secundaria son sostenidos por el Estado. O sea, es un Estado que invierte en educación. En la ciudad de Lima, no le digo todo el Perú, pero en la ciudad de Lima, ¿ustedes saben cuánto es la educación privada? 50%. Ahora, ¿cómo te explicas? 50%. O sea, pero, los peruanos, digamos, la diferencia con Perú es que en el Perú el contribuyente se tira al hombro los servicios y los paga, pero a cambio de eso no tributa, pues. Todo es informal. Entonces, el 80% del país... O sea, ¿quién se va a levantar contra la AFP si solo tributan a la AFP 10% de la población? Mira, a mí me da la impresión que en el caso chileno, si bien es cierto lo que tú dices, la educación en el sector público tiene un régimen especial, que no gustó a la población, tanto no gustó que la mayoría de los movimientos sociales de los últimos años en Chile justamente son del sector educación. Claro. O sea, los movimientos más grandes que han convocado a todos estos jóvenes que han salido ahora. O sea, como que todos estos movimientos que a través de los años se ha dado no han sido escuchados, no han sido valorados. Ahora, ahí hubo una reforma importante porque... ese tema. No, es que ahí sí ha habido una reforma importante. ¿Qué pasaba? Y de ahí vino la reforma, esa la hizo Bachelet. Los colegios privados
que recibían subsidio del Estado cobraban pensiones caras. Entonces la gente decía, no, pues, si el Estado le está dando ya un subsidio, él se está llevando el subsidio al bolsillo y me está cobrando a mí caro. Entonces, si tú recibes subsidio del Estado, no me puedes cobrar pensión. Claro. Esa fue la gran discusión en Chile y eso se cambió. Se cambió justamente para que no haya, para que esas entidades educativas no tuvieran fin de lucro y el subsidio que recibían del Estado cubriera casi íntegramente la educación o que lo que cobraran fuera una cantidad mínima en comparación con lo que estaban Claro, recibiendo. Chile en ese sentido supo escuchar Así un poco la problemática, ¿no? Exacto, pero fue una gran pelea y los estudiantes hicieron la famosa huelga de los pingüinos, que fue muy divertida, porque los chicos usan corbatita negra, ¿no? Con camisa blanca, entonces les dicen los pingüinos en Chile, pero los chicos de colegio organizaron las protestas, las huelgas, y yo les decía, y se quejaban mucho allá de la educación, y decía, oiga, si un chico de tercero o cuarto de media organiza una huelga, bueno, es que ha recibido una muy buena educación. Tiene capacidad de organización, hacían comités, tomaban el colegio, uno cuidaba la puerta, el otro, otro contestaba el teléfono. Es decir, tenían capacidad de organización en las escuelas. Sí. Claro, me decían, son los hijos de aquellos. Bueno, puede ser, pero o sea, no es una mala educación, es una magnífica educación. Y uno lo ve, ¿no? En el nivel del debate político, que yo observaba ayer, también he estado siguiendo casi todo el día el tema chileno, sábado y domingo. El nivel del debate político es otro nivel, ¿no? Estamos ahí. Sí, hay también agresividad y lo que usted quiera, pero hay otro nivel de debate, otro nivel de reflexión. Ahora, dentro de las entrevistas que tú seguramente has escuchado también, muchos decían, estamos hartos que los políticos se la pasen peleándose entre ellos y no resuelvan los problemas. Que es lo que aquí también, digamos, era una de las quejas, que todo el día se andan en peleitas y los grandes problemas no eran abordados. Claro. ¿No? Resuélvame el problema de la educación, de la salud, del transporte. Para eso te pagamos de los servicios sueldo sociales, ¿no? De los servicios básicos. No esté peleando uno con otro, ¿no? Yo Por creo tonterías. que otra lección que hay que sacar de esta experiencia chilena, como de la ecuatoriana y la boliviana anteriormente, es que hay que fijarnos mucho en los costos de los servicios básicos, ¿no? Como luz, agua, transporte, teléfonos, que en otros países, medicinas, que en otros países es mucho más barato. Y los peruanos no sabemos por qué aquí es tan caro. Bueno, en Chile es más caro que aquí. Eso es lo que está pasando. Por eso ha pasado lo que ha pasado probablemente. Y en el tema de medicamentos parece que también es un escándalo. Entonces, ahí también hay una protesta por el tema. Y estas quemas de farmacias, estos saqueos de farmacias tienen que ver con esa línea de Claro, son protesta. simbólicas, claro. Claro, o sea, la medicina es muy cara, la salud es muy cara, los seguros no cubren, ¿ya? Los seguros del Estado no cubren una cantidad enorme de enfermedades, etcétera, por lo que he estado leyendo. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber protesta? Tengo una medicina que no me cubre, por la que me descuentan además, una AFP que me da una prestación mínima, por la que me descuentan, y además, por ejemplo, las tasas de administración de las AFPs en Chile son el doble de las tasas de Perú. Impresionante. Entonces tú dices, pero ¿cómo puede ser? Sí, pues dicen que las marchas más grandes son contra las AFPs. Porque todo el mundo es formal. A diferencia de acá, que el 80% de la PEA no es formal, allá todo el mundo es formal. Y a diferencia acá, es que a los 65 años tú te llevas su fondo si quieres. Y la mayoría de la gente se lo lleva. Allá no lo permiten. Entonces, si allá lo permitieran, claro, te van a decir, te estás trayendo abajo el sistema, seguramente. Pero sí estás escuchando que la población quiere hacer con su plata lo que le da la gana. No que la traten como si el Estado tuviera que tener una tutoría sobre las personas. O sea, es complicado, ¿no? Chile es un país que quiere ser liberal en algunos momentos, pero que quiere tener tutela sobre el dinero de las personas. Y las personas tienen todo el derecho a decir, yo quiero mi dinero. Que 17 años después de pinochetismo no se van así nomás. Es una cultura política que se ha arraigado y que va a ir transformándose poco a poco, nuevamente se va a ir democratizando, pero son procesos políticos, porque Claro. tienen sus tiempos. Ahora, efectivamente, yo lo que temía el sábado en la tarde, y que al final se confirmó, era que le entregaran parte, no toda, pero parte del control a las Fuerzas Armadas. Y ese es un problemón. El gobernante que lo hace termina en situación muy complicada porque la Fuerza Armada no sabe tratar con población civil. Mira, al comienzo, como tú debes haber visto, la gente que salía a protestar eran familias, se salía el papá con su hijito, con cacerolazo, era una protesta pacífica y de repente apareció el ejército. Sí. Entonces, claro, el papá ve
está con su hijo y ve a un tipo con una metralleta al frente cuando él está protestando pacíficamente. Claro, un sustazo, ¿no? O sea, simplemente se disolvieron esas marchas pacíficas y los jóvenes enervados empezaron a destrozar. Y cuando empieza el destrozo viene la bola de nieve que crece, y se suma el lumpen, todos los rateros No, empiezan a aprovechar el pánico para robar, bajan de todos los sitios más... Ahora, la verdad es que ha sido, para el nivel de destrozo de infraestructura, el número de muertos a mí todavía me sorprende por lo bajo. Y casi todos están vinculados a incendios. Ahora, hay que también remarcar que Chile y Ecuador o Bolivia no son los únicos países donde se dan estas explosiones sociales, Pues, y ¿no? en la nuestra también. En la nuestra, pero yendo al primer mundo, digo, ¿no? Ajá. Vámonos, por ejemplo, Francia. Francia, Los amarillos, los chalecos amarillos. Cataluña. Cataluña, no le queda una piedra. Y allá no en Barcelona. olvidemos que Margaret Thatcher, luego de ser reelegida 3 periodos consecutivos, digamos, un éxito político indudable, ya se disoció de la realidad y dio una ley, yo me acuerdo, que se llamaba Poll Tax, ¿no? Sí. Que igualaba impuestos igual al rico que al pobre. Y ya había perdido, es como lo que está pasando un poco en Chile, ya perdió la noción de la realidad y hubo un levantamiento popular que destrozó Londres también. Claro. No hubo ni un muerto, a diferencia Claro, pero hay de que otros oír a la países, calle, ¿no? Lo destrozó todo y claro, ella leyó el mensaje y tuvo que renunciar. Claro. Y así sale Margaret Thatcher del poder. O sea, fue la calle que sacó a la dama de hierro, a la mujer más fuerte en ese momento en Claro, Europa. lo que ¿no? sucede es que esos grupos normalmente tienen un liderazgo. Alguien asume liderazgo, ¿no? Y tienen... Pero los chalecos amarillos es lo mismo. ¿Quién Sí. lidera los chalecos amarillos? complicado, ¿no? Si no, no hay... Bueno, pero, Chile también claro, es lo mismo que tú claro. estás comentando. O sea, estamos en una etapa en el Claro, mundo, pero ¿no? digamos, la izquierda dice, hay que generar un nuevo pacto social. La pregunta es, ¿con quién? Bueno, con los que están en este momento, yo creo Porque que los esa- sectores de izquierda en Chile están empezando a tratar de canalizar, digamos, estas demandas a nivel parlamentario. Diversos parlamentarios del Frente Amplio y de otros grupos chilenos han mencionado de que este tema tiene que canalizarse a través del Congreso, donde están representadas pues todas las fuerzas políticas, y ahí avanzar en la solución de estos Pero temas. nos ¿no? piden hace rato una pausa acá, ya les duele el brazo ya de levantarme el cartel, así que vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de la importancia de escuchar a la calle, ¿no? Hay una linda película, antes de irnos a la pausa, que se llama The Darkest Hours, con Winston Churchill, es el actor Gary Oldman, hace Winston Cuando Churchill. sube al metro y empieza a preguntar esa. Claro, y se mete al metro y le Claro. pregunta a la gente. Y toma nota. Toma nota, ¿usted cómo se llama? ¿Usted iría a la guerra contra los Claro. alemanes? Sí, le dice. ¿Y Y usted? era un conservador. Era un conservador. ¿Y pero usted? que También. inteligente. ¿Y usted cómo se llama tal? Y la gente le habla en el metro, le dice, nosotros queremos ir. Ah, ya, muy bien. Y regresa, que puede ser muy populista y muy demagógico, si quieren, con los nombres de las personas. He hablado con la señora tal en el metro y me ha dicho, ¿no? Y ese es un recurso histriónico que se usa mucho en la política norteamericana, sobre todo, pero que en ese momento él decide bajar al metro y preguntarle a la gente de Londres Porque no sabía muy bien qué hacer. no sabíamos si aguantarían una guerra. Y la gente le dice, sí, sí aguantamos la guerra, con todo el sacrificio que eso implicaba. Entonces, un gobernante de vez en cuando tiene que tener de alguna manera, ahora hay maneras más modernas, ¿no? Hay focus groups, encuestas, qué sé yo, pero tienes que tener esa El sensibilidad pulso, ¿no? Así Tienes que es. tomar el pulso permanentemente. permanente. Si no te quedas muy solo. Si no, no eres representante. Pues. Así es. ¿A quién representas y si no sabes qué piensan tus representados? Claro. ¿No? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Y con el tema Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el doctor Carlos Fernández, analista político. Rosa María. Bueno, estamos con el doctor Carlos Fernández Fontenoy de la Universidad Ruiz de Montoya, coordinador de la maestría en ciencia política, y es inevitable hablar pues de los corruptos semanales que tenemos acá, porque aunque parezca mentira, esa se ha convertido en una fortaleza del Perú, muy admirada en el exterior. A donde voy, ¿no? Me dicen, pero ustedes los meten presos. Pero es que a nosotros nos da mucha vergüenza, preferiríamos no tenerlos, o sea, no se trata. Y claro, ese sentido de, digamos, de una necesidad de justicia que está en todas partes,
acá por lo menos tiene algún nivel de materialización, ¿no? Argentina está yendo a unas elecciones donde la gente está convencida que va a votar por alguien al que consideran corrupto, pero que tienen que votar por él No hay otra opción. porque no hay otra opción, ¿no? Entonces tienen que votar por Fernández, que está con Cristina Fernández, a pesar de que Cristina Fernández está en el Perú, sería inviable una candidatura de Cristina Fernández. Estaría de repente presa. Estaría presa, de todas Claro, maneras. sí. Eso es lo que dicen los argentinos, estaría presa en el Perú, presa de todas maneras, sin discusión. Ahora, ojo que en Chile, hace como 4 meses, escuchaba también un canal de televisión y salía una periodista, una analista política diciendo, nosotros miramos con cierta envidia a Perú, porque acá en Chile no hemos juzgado a ningún presidente, a ningún vicepresidente, a ningún ministro, a ningún general, a ningún empresario importante, a nadie, son intocables. Claro. En cambio, miren en Perú, juzgan a sus presidentes, los meten presos, empresarios, jueces, Generales, todos van presos. generales, y eso a veces no nos damos cuenta, como tú dices, Sí, pero claro. es cierto. Es una fortaleza en Es medio una de todo. fortaleza. En medio de todo es una fortaleza porque otros países no lo tienen. Y estábamos conversando en la pausa de lo sucedido en Ecuador, que ahí sí la protesta estaba vinculada directamente al subsidio a la gasolina. Derogan la norma, se acaba la protesta. En Chile no. Entonces hay algo más profundo, ¿no es cierto? Hay algo más complejo. Pero bueno, vamos a regresar a nuestra política local, siempre tan amena, y vamos a regresar a Loncherita García, el hombre que se suicidó para que no lo juzguen, justamente, pero que está a punto de que su familia pierda todo lo que supuestamente adquirió con dinero, digo supuestamente, porque tiene que probarse en un caso, mal habido, que es la tragedia de estos personajes, ¿no? Creen que con su muerte extinguen la acción penal, pero la ley de extinción de dominio, que dicho sea de paso, curiosidades, ¿no? La primera se aprueba en el gobierno de Alan García, pues ha tenido varias modificaciones, ¿no? Lo va a perseguir después de su muerte. Se le han encontrado por lo menos algunas propiedades de dudoso origen, aunque digan lo contrario sus familiares, y nada, pues va a haber un reclamo sobre esas propiedades, por lo menos. Dios sabe qué más. Sí, yo creo que lo que está sucediendo es lo que había previsto Alan García que podría suceder. Es decir, cuando llegan ya a su círculo, digamos, directo en cuanto a testaferros, como aparentemente es Atala y Nava, Claro. ya Alan García sintió que ya habían llegado por él, ¿no? Ya ellos tarde o temprano van a hablar para salvar su cuello, ¿no? Entonces, y eso me va a meter a la cárcel pues unos 20 años, yo tengo 70 años, más 20 años, son Claro. 90 años, pasarme 20 años en la cárcel, después de haber sido vituperiado, mi familia avergonzada, qué sé yo, mejor pues me suicido, ¿no? Entonces Claro. es un cálculo. Entonces yo creo que esto de Nava y de Atala era previsible. Claro, ahora viene la etapa de las pruebas, seguramente los brasileros van a tener que comprobar lo que ha dicho Atala, y como aparentemente va a suceder, pues muchas de las propiedades heredadas por su familia van a tener que revertir al Estado. Ahora, ¿cómo ha costado encontrar información sobre Alan García, no? O sea, digamos, nadie se ha sorprendido de lo dicho por Nava. Es una historia verosímil, porque todos saben exactamente la forma en la que vivió Alan García antes, durante y después de ser presidente, y saben que sus signos exteriores de riqueza pues no son consistentes con los dineros bien ganados como presidente de la República. Pero ha sido difícil obtener esta información porque es evidente que Barata no la quería soltar, que había una protección por parte de sus corruptores al corrupto, y que también ha habido una protección muy larga de sus testaferros, que solo cae muerto él, pero antes de eso no caía. ¿Cómo Así se es. puede explicar esa lealtad? Digamos, la lealtad es una virtud, ¿no? Pero lealtad más bien negativa, ¿no? La lealtad del grupo delincuencial. Mira, Alan García en televisión lo hemos visto innumerables veces. Cuando estaba Barata acá en Lima, él declaraba con Barata al costado y decía y se jactaba de ello que él no solamente era amigo de Marcelo Odebrecht, sino de su papá y su abuelo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa pues que ya había una relación comercial de larga data, digamos. Y eso implica una serie de lealtades, como tú más o menos estás insinuando, ¿no? Entonces, con Odebrecht había, digamos, una relación muy estrecha
que, digamos, fácilmente se puede deducir que implicaba un trato especial, digamos, a Alan Pero García. completamente diferenciado, Así porque es. cuando habla por primera vez Barata en verano del 2017, habla de Ollantumala, de Susana Villarán, de el señor Acurio, de Moreno, del Callao, de eso se habla sin problema, pero no menciona a Alan García. Recién este año, 2 años después, saca a Alan García y explica lo de Chalán, el que guarda los caballos, pero estamos hablando ahí todavía de cantidades menores, ¿no? De $1 millón que Atala le guarda, pero no explica lo de las loncheras, por ejemplo. Ahora, no solamente Odebrecht ha protegido la información que tú mencionas sobre Alan García, no olvidemos que el Poder Judicial también ha sido controlado durante mucho Eso tiempo es cierto. por el Partido Aprista, Hay una dinámica ahí. el Ministerio Público, incluso el Tribunal Constitucional en algunos momentos. Y también este Congreso, con la Comisión Barta, que los periodistas le llamaban Lava Keiko y Lava Alan, o sea, Claro. ellos también han blindado a Alan García. Entonces tenía un blindaje pues desde Odebrecht, Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso, pero cuando todo esto se empieza a resquebrajar, Claro, que lo ¿no? permitían, Se asusta. Claro, le permitían estar seguro, porque digamos, él deja el poder en el año 2011 y su gran enemigo, su bestia negra, era la mega comisión del Congreso. Y los apristas se dedicaron a torturar a Sergio Tejada, sacándole temas personales, todas las bajezas inimaginables. Ese era su gran bestia negra, pero él estaba seguro que esa comisión la dominaba. ¿Por qué? Porque iba al Poder Judicial y pedía, como dicen, acciones de amparo. Todas salían favorables para que lo que le habían preguntado ya no se lo preguntaran, para lo que había dicho ya no lo había dicho, una y otra vez. Pero esa comisión que fuerza a Alan García a pasar a la ofensiva, a hablar de la reelección conyugal, de la pareja presidencial todo el día, pensando que su enemigo era Humala, ese cálculo fue un pésimo cálculo político, porque en lo que termina es en su derrota brutal en el año 2016. O sea, el APRA ha pasado la valla Bueno, por yo creo consideración que sí. por consideración del jurado, ¿no? Ahora, Alan cometió un gravísimo error también, ¿no? Un gravísimo error que yo creo que es parte de esta caída tan grande que fue o fueron los llamados narcoindultos. Claro. No, o sea, ya Pero eso sale de la megacomisión. así es. Pero Oye, yo tengo culpa de eso indultar a más de 3.000 personas por narcotráfico. Perdón, claro, esas son solo las de narcotráfico. Así es. ¿Ya? Bueno, pero Es oye, brutal. son bandas enteras que liberó y además les cobró por salir. Porque Bueno, además cobraban. Ese es Facundo Chinguel, que es el único que termina preso por los cobros. Claro. ¿no? Pero en general, Alan García, y ese fue un reportaje que hicimos con Daniel Llovera, yo en esa época trabajaba en ATV, cuando Daniel vino y me dijo la cifra de indultados, yo le dije, no puede ser. ¿Estás seguro? Rosa María me dijo, son 5.000 indultados. Pero sentenciados hay en este momento, estamos hablando hace 6, 7 años, habrán 15.000 sentenciados en prisión. Los indultó a 1/3 de los sentenciados. Ahora, en el caso del narcotráfico hay que decir que conmutó penas, porque estaba prohibido de indultar, pero era lo mismo, porque le bajaba la condena y salía libre, ¿no? Pero Ahora, disculpa. es impresionante lo que sí, hizo. A mí lo que más me dolió de eso, digamos, es que la Policía Nacional, que es un grupo muy sacrificado y sobre el cual yo tengo un gran respeto pese a todos sus problemas y corrupción que hay, como existe en todos los sectores del Estado, pero yo creo que la policía es la encargada de proteger nuestros derechos más importantes, como es el derecho a la vida, a nuestra libertad, a nuestra propiedad, y por lo tanto habría que tratarla muchísimo mejor de lo que le estamos tratando. Pero al margen de esto, yo si fuera policía y veo que Alan García indulta a 5.000 delincuentes, bandas enteras que yo me he dedicado a perseguir durante años, Claro. que hemos organizado sistemas de inteligencia, hemos gastado plata, recursos que todos los ciudadanos pagamos con impuestos, para capturar a estos 5.000 delincuentes. Han matado a mis compañeros porque nos hemos agarrado a balazos, han habido muertos, familias enlutadas, y viene este señor y no solamente suelta a estos 5.000 que nosotros hemos capturado a duras penas, sino encima les cobra por salir. Entonces, el nivel de desmoralización probablemente que se dio en las fuerzas
policiales ha habido ser también importante. Claro. Entonces, Y en el poder, y en el sistema de justicia y Ministerio Público también, porque y eso es lo que va, digamos, corroyendo el tejido social. Esta corrupción desde arriba, desde el poder, es totalmente ahora, él corrosiva, alegaba ¿no? que lo hacía para, porque el sistema penitenciario no tenía capacidad. Sí, es verdad, Buah, pero puedes construir más cárceles, construyes, Claro. construyes. Una cosa no quita la otra, digamos, ¿no? Así es. Pero sí, ese caso, el caso de los narcoindultos, creo que fue veneno para él. Veneno. Yo creo que fue el error su kriptonita. final, sí. Y con eso no pudo pasar. Aliarse con el PPC también fue Es un que fue desastre. escandaloso, eso fue un escándalo. Aliarse un con el escándalo. PPC, etcétera, fue un desastre. Y finalmente terminó como terminó, con 5 congresistas. Entonces, a partir de ahí, del 2016, y de la presencia mediática firme de fiscales anticorrupción, todo comienza a resquebrajarse. Y ya no tenía control de las variables, pues ya no controlaba el Poder Ahí es Judicial. cuando viene el problema. Claro, ya Ahora, no dice, controla- si Keiko Fujimori es la mujer más poderosa del Perú y está presa, Claro, yo que no soy ahora tan poderosa como ella, pues también termino preso, así que me voy a Uruguay. Claro. Mejor, rapidito. Y no le dieron Y no le dieron. Y no- falló el plan. falló el plan, que era el plan B, ¿no? Porque en realidad el plan A era no salir de Madrid, donde estaba muy cómodamente instalado, y donde iba a decir, bueno, que me extraditen algún día cuando haya acusación fiscal, que iba a ser Dios sabe cuándo. Y con él vivo, además, es posible que Barata no se hubiera animado a hablar ni Nava ni Atala. Todos se han animado a hablar con él muerto. Eso hay que recordarlo. Las loncheritas han aparecido después de su muerte. Los perjudicados directamente van a ser sus familiares, que van a tener que entregar las propiedades que se les confisquen, pero la posibilidad de que haya una condena contra García, no, eso ya no existe, ¿no? La excepción penal se extinguió. Pero sí hay ahí un patrimonio que buscar. El caso de Muy Chile, grande, muy grande, Exactamente. El muy caso de grande. Chile, más es, por ejemplo, emblemático el caso Pinochet. Se demoraron 20 años, o 30 creo, y le encontraron a los familiares lo mal habido, y que no era poco, Como 400 millones de dólares por lo menos. y tuvieron que recuerden. devolver todo, y se les confiscó todo a los familiares de Pinochet por efectivamente extinción de dominio. O sea, ya no tienes el dominio del bien porque en realidad lo percibiste de una manera delincuencial, y por eso lo tienes que perder. Es un castigo al delincuente, que tiene una vía autónoma distinta de la penal, pero que está ahí y que se está trabajando, y el fiscal estuvo en la Marina el otro día tratando de establecer qué cosa era un slip, para que todos entendieran. Es un lugar donde estacionas un yate, pues. En el mar. Ustedes dirán, ¿pero qué es un estacionamiento en el mar? Así es, pues. Pues tienes el muelle, la soga, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene un costo, y tiene un costo que no es nada barato. Y que además lo notable es que Pilar Nores pide a los 7 días de muerto a la Fiscalía de Extinción de Dominio que se le entregue a ella inmediatamente la administración de ese bien. Tendrá un yate. No, es que se alquila, pues. Es un puesto que se puede alquilar. Bueno, Mu- pero ¿para qué lo pide? ¿Para alquilarlo ella? Claro, muy rentable. Por eso tendrá un O, yate. o digo, para porque- venderlo, no, para o alquilárselo alquilarlo a otro. a un tercero. O para venderlo. Para venderlo. Porque Lima tiene esta característica muy especial de que, a pesar de que tiene un mar más No, o- también puede heredar el yate. Claro, Menores. pero Digamos, nadie ¿no? encontró el yate todavía. Debe estar por ahí, pero Bien nadie lo encuentra. escondido, bien Bien escondido, escondido, creo, está ¿eh? bajo el mar. Pero lo cierto es que Lima no tiene, salvo el Callao, un poquito Chorrillos, sitios donde estacionar un bote. Entonces, hay un número de botes, no hay espacio, y todo aquello que es escaso aumenta de valor. Entonces, un sitio así, yo leí que el señor fiscal decía que eran 140.000, 150.000 dólares. Las cifras que a mí me han dado son mucho más altas, entre 200.000 y 300.000 dólares. Sin problema. Entonces, debe ser. claro, porque no hay, ¿no? O vas a la punta, o vas a un poquito a Chorrillos. Ancón tiene, pero no es un club, o sea, tiras tu ancla ahí, hay algún poco, pero digamos, esta marina es la primera marina hecha para estacionar, con las seguridades, etcétera. Entonces, eran muy baratos originalmente, cuando recién se construye, y ahora son carísimos porque no hay. Vale más que un departamento. Entonces ahí hay toda una historia. Ahora, ¿hasta dónde va a ir la fiscalía? Hasta donde pueda, ¿no? La casa de San Antonio, la casa de Chacaría, e irán hacia atrás. El departamento de París. El departamento de París, que aparentemente ya lo vendieron. O sea, hay que ir sobre todos los bienes. Y eso va a ser muy largo, ¿no?
muy, muy largo. Bueno, vamos a una pausa, pero vamos a rezar para hablar de la izquierda. Y también de Fuerza Popular, que ayer se reunió para participar en las elecciones. Por supuesto. Con nuevas caras, han dicho. Volvemos. Faltaba más. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Está conversando con el doctor Carlos Fernández. Rosa María. Bueno, tenemos varios grupos ya políticos en el partidor. Y lo que ha sido, claro, la comidilla del fin de semana es la opción, la decisión de Verónica Mendoza de llevar a Nuevo Perú a una alianza con Vladimir Cerrón de Perú Libre. Y hay que decir los nombres de los líderes, porque lamentablemente en un sistema tan poco institucionalizado, estas personas son como que los propietarios de la franquicia, ¿no? Entonces, digo, oiga, pero no son personas, sí son personas. Lamentablemente la política en el Perú es antropomórfica y sí son personas. Vladimir Cerrón y Verónica Mendoza han decidido hacer entre ellos, bueno, con el aval de sus agrupaciones, una alianza. Una alianza que ha generado mucha protesta en Nuevo Perú. La renuncia del señor Ceballos, la renuncia del señor Richard Arce, la protesta, todavía no renuncia, de Marisa Alave, de Indira Wilca, de Tania Perona, que no encuentran las coincidencias necesarias con el señor Vladimir Cerrón, que como yo escribí el domingo, tiene todas las figuritas del álbum del fascismo, ¿no? Es misógino, es homofóbico, es antisemita. Pero no estoy diciéndolo por decir, ¿eh? O sea, tiene declaraciones contra los judíos, es una cosa de locos, ¿no? En Huancayo, ¿no? Como si hubieran muchos. Es una cosa enloquecida, ¿no? Contra los venezolanos, contra las mujeres, apoyando con mis hijos no te metas, ¿no? En contra de la ideología de género y los valores familiares, como sea. Rarísimo, ya. ¿Ese es el nuevo socio de Verónica Mendoza? ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, yo creo que son los rezagos de una vieja izquierda, ¿no? Este señor me parece que estudió en la Unión Soviética desde aquel entonces, creo que, ¿no? Entonces, claro, tienen una visión del mundo, una formación ideológica totalmente trasnochada y que arrastran pues todos los prejuicios y atavismos de una sociedad que ya casi no existe, que está desapareciendo. Y como no son capaces de darse cuenta que el mundo cambia. No existe ni en Rusia. Así es. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existe, ¿eh? Hace años que no existe. Se llama Rusia, tiene otra bandera, ya no hay de martillo, nada de esa vaina. Entonces me da la impresión que cuando tú no percibes que la realidad ha cambiado y por lo tanto que tú tienes que cambiar también con los tiempos, viene ya ese desfase que te hace cometer los errores que no solamente Cerrón, sino en este caso Verónica Mendoza está cometiendo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que son, digamos, corrientes ideológicas en extinción, ¿no? Este tipo de alianzas, de decisiones políticas totalmente, inadecuadas, torpes, ¿no? Restan, ¿no? O sea, son alianzas que restan, son sumas que restan, como dicen algunos. Entonces, yo creo que es parte de un proceso de extinción de estas corrientes que probablemente van a dejar un espacio donde deben de surgir otras corrientes socialistas más modernas, ¿no? Diferentes, que no arrastren pues todo este marxismo, leninismo, estalinismo. Pero parecía que Nuevo Perú era eso por su conducta en el Congreso, por lo bien que trabajaban con la bancada biliberal en la defensa de la gente, digamos, con problemas de todo tipo, pero siempre minoritaria, ¿no? O sea, defensa de las mujeres contra la violencia, defensa de los crímenes, contra los crímenes de odio, defensa de las poblaciones LGTB, o sea, todas esas causas de las minorías, la bancada de Nueva Perú las había asumido como propias, ¿no? La gente enferma que necesita el cannabis, o sea, grupos pequeños de peruanos, pero que necesitan cierta protección del Estado. Entonces parecía que iba a ser su camino, ¿no?, de reivindicación de derechos humanos. Y se juntan con una persona que de derechos humanos nada. Bueno, yo creo que es un proceso de depuración, esperemos que así sea, a través del cual va a ir quedando seguramente un núcleo de Nuevo Perú, digamos, más joven, más moderno, y en torno a ese grupo probablemente empiece a crecer una alternativa diferente,
que nos Es haga posible. presagiar el futuro, como normalmente ha sucedido, ¿no? Claro. Entonces estamos en un proceso de depuración, digamos, entre una vieja guardia izquierdista Ahora, y interesante, un sector más moderno, porque ¿no? hay un sector del Nuevo Perú que acusa a los que son congresistas en Lima de ser liberales. Ustedes son la izquierda liberal. Entonces los desprecian por eso, ¿no? Entonces, como son los liberales, entonces, claro, pero probablemente eso genera un decantamiento a futuro, ¿no? De cuál es la izquierda que está comprometida con los derechos humanos de verdad, ¿no es cierto? No se va a comprometer jamás con un sistema de libre mercado, porque eso ya, como digo, esa es misión imposible, pero que sí está comprometida con defensa de derechos humanos, y cuál es una izquierda que no. Mira, Que dice que es democrática porque en el fondo es fascista. a mí me da la impresión que, digamos, el marxismo y el socialismo en general, tanto el socialismo democrático como el socialismo autoritario, ¿no?, surgen del liberalismo. O sea, el liberalismo es quien da el paso, digamos, en luchar por las libertades. Las tres banderas de la Revolución Francesa era libertad, igualdad Fraternidad. y fraternidad. ¿Y qué izquierdista no puede estar de acuerdo con estas tres propuestas liberales de la Revolución Francesa? La de Todos. libertad no les gusta mucho, ¿eh? Bueno, pero vemos que Les ahora, gusta la de igualdad, pero no la vemos de- que ahora le están levantando. Ahora algunos. Ahora pues, vemos que le están levantando. Claro. Ahora, el problema del liberalismo no fue su pensamiento liberal, fue que cobijó, permitió un sistema económico de capitalismo salvaje, que ha sido condenado hasta por Juan Pablo II, ¿no?, donde realmente explotaban pues 16 horas a niños y ancianos y mujeres y qué sé yo. Entonces, claro, frente a eso, ese liberalismo que fue Siglo XIX, copado, ¿no? bueno, pero ahí es donde surge el socialismo, Claro. como reacción justamente a esto. O sea, el socialismo no surge porque el liberalismo había creado una sociedad donde había igualdad, libertad y fraternidad. No, surge criticando esta explotación ya exagerada, digamos, de este capitalismo salvaje. Si no, no hubiera surgido el socialismo probablemente, ¿no? Entonces, el socialismo surge a partir del liberalismo, quizá para realizar esas banderas liberales que son libertad, igualdad y fraternidad. Ujú. Ahora, tenemos otros grupos políticos, ¿no? Fuerza Popular, una cosa notable, ¿eh? El dictador, la dictadura, castrochavista, vizcarrista, comunista, bueno, han decidido participar en las elecciones del 26 de enero. Sí, sin ningún problema. Y piden caras nuevas, la más, he leído. Pero entonces hay una enorme contradicción, porque si esta es una dictadura, ¿no es cierto?, y estamos en el comunismo, vizcarrismo, castrochavismo, ¿por qué, Michi, quieren participar en las elecciones? Bueno, yo creo que en el fondo todos saben que este proceso es inevitable, no se puede frenar. Cuando hablamos de cerca de un 90% de la población que está de acuerdo con el cierre del Congreso, estamos hablando de casi la totalidad de la población peruana. Entonces tú frente a eso, ¿qué te queda? Ya adaptarte y acomodarte lo mejor que puedas y tratar de seguir sobreviviendo para no terminar en la cárcel. Muchos de ellos. Muchos de ellos, ¿no? Ahora, algunos van a partir del 30 de este mes, pierden inmunidad y creo que sí van a venir varios procesos interesantes de vera en varios casos. Según la revista de Hildebrand, hay 49 congresistas con problemas con la justicia. De todo índole, ¿no? Y en toda etapa, pero digamos 49, 130, yo pensé que eran 14. Me quedé corta, no era el 10%. Era bastante más del 10%, casi el 35% del Congreso. ¡Qué horror, Dios mío! Un tercio del Congreso o más vinculado bien directamente a actos de corrupción Ahora, de toda clase. viéndolo desde el punto de vista sociológico, estamos empezando a reflexionar sobre esto, lo que está haciendo el Ministerio Público y el Poder Judicial también es una válvula de escape social, porque esta digamos, rabia contra todos estos corruptos, en lugar de canalizarse después como en Chile, se está canalizando a través de la sanción ejemplar y dura que están dando, digamos, jueces y fiscales como Domingo Pérez, como Carguancho, que están haciendo justicia. O sea, la gente está viendo que están cayendo peces gordos, cosa que no sucede en Chile, ni en la mayoría de los países. Ni en Ecuador, ni en América Colombia, Latina. ni en Argentina. Así es. Y eso, de cierta manera, yo creo que da un respiro a la sociedad. O sea, como que también existe la justicia, que es posible que los grandes ladrones vayan presos y paguen sus culpas. Ahora, ¿no? vienen temas interesantes de campaña que van a ser promesas. Por ejemplo, ya la ministra de Justicia le ha pedido al nuevo Congreso que por favor derogue la inmunidad parlamentaria. Y yo creo que esa va a ser una exigencia de estas elecciones popular.
porque justamente ese es uno de los puntos de desencuentro en el 28 de julio. Así Cuando es. el presidente ve que no le aprueban la reforma, no hace cuestión de confianza, pero les dice, nos vamos todos. Y luego le dicen que no. Que yo no he visto una torpeza política más grande en el mundo. Les tiran un salvavidas gigante. Vámonos todos ordenadamente el próximo año. No, no queremos. Oiga, pero vámonos ya. No. Ordenadamente, no. Ah, bueno, no quieren ordenadamente. Cuestión de confianza. Y disuelve el Congreso. Sí, fue una torpeza política muy grande. Muy grande. Política muy grande, porque además yo creo que, de nuevo, igual que a Alan García, Keiko Fujimori creyó que podía controlar el Poder Judicial y luego creyó que podía controlar el TC. Y hasta el último minuto, hasta el jueves de la semana pasada, trataban de meter a como diera lugar a un magistrado que nunca fue elegido como magistrado porque el proceso no había concluido. No se consumó. Así es. O sea, lo que se levantó a capazo fue la ascensión, entre medio de los gritos y los alaridos. Ahora, como tú mencionas, y yo coincido, uno de los errores de Keiko fue enfrentarse para controlar simultáneamente, enfrentarse al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y al final hasta los medios de comunicación. ¿Te acuerdas que cuando ya vio que no podía evitar que sus cochinadas salgan a la luz a través de los medios, salió la ley Mulder, que quisieron ya, la ley Mordaza, que quisieron taparle la boca a los medios? Entonces tú no puedes enfrentarte a estos poderes simultáneamente con la bancada que tienes, con el partido que tienes, porque terminas como terminó. Bueno, tenemos un último minuto. El fiscal José Domingo Pérez se encuentra allanando un inmueble de playa, Los Cocos, de propiedad de Rosán Chisman, pareja del expresidente Alan García. En estos momentos el fiscal también ha ido para allá. Algunos dirán que es un poco oportunista, ¿no? Que figuretti. Puede ser. Pero lo cierto es que no se conocían estas propiedades como de Alan García, sino hasta la semana pasada. O sea, de verdad, sí llamó la atención, hay que decirlo, un aviso de defunción. Luego del suicidio de Alan García, al día siguiente aparecen 2 avisos de defunción en el comercio. Uno me parece que es de el partido, de la familia, uno que era perfectamente normal, y el otro, y no apareció nada más, de Lima Marina Club. Entonces, si revisan la edición del día siguiente de la muerte de Alan García, encontrarán el aviso de defunción. Y de verdad que llamaba la atención, porque no había un aviso más que esos 2. Lima Marina Club. Raro, ¿no? Raro, pues, ¿no? Que el club... Además, políticamente no era adecuado tampoco hacerlo, ¿no? Así es, era un poco, como dicen, rochoso. Y esto aparece. A mí me llama la atención, a varias personas. Bueno, no dijimos nada en ese momento. Eso va a generar investigaciones, porque ahora, claro, todos los periodistas van a empezar a decir, bueno, ¿y en qué momento se les adjudicó a la Marina o a quien sea eso? ¿Era el gobierno de Alan? Antes. Él lo compra antes, en el gobierno de Toledo. Esto es del gobierno de Toledo. Él lo compra antes y efectivamente paga $7,000, $8,000, lo que fuera en esa época. Y cuando lo comprabas en esa época, que no había nada, te lo vendían pues muy barato. Ahora vale otra cosa. Entonces, compra esta propiedad, entre comillas, porque en realidad es un pedazo de mar, y no se inscribe en ninguna parte. Pues eso es lo que pasa. Y lo mismo pasa con la casa de la playa Los Cocos. ¿Qué sucede con algunas propiedades en el Perú? Que no tienen los atributos de la propiedad, sino que tienen los atributos de una participación en un club. Entonces necesitas los nombres de los miembros del club. Y necesitas saber si esta persona está al día o no en sus cotizaciones, o es miembro o no es miembro del club. En los desarrollos inmobiliarios de las playas del sur de Lima, esta figura no es la que siempre se usa. Hay muchas playas que sí tienen títulos de propiedad. Pero se ha usado mucho en la zona de Asia la figura de el club, la asociación civil sin fines de lucro, que es la propietaria de los terrenos, de todos los terrenos, y adjudica un lote como participación a cada asociado, y construye sobre el lote, dependiendo de determinadas disposiciones técnicas, y es dueño de la fábrica. Pero la fábrica no la puede inscribir como propia porque el terreno es de propiedad de la asociación. Esto se usa básicamente para impedir para discriminar, vamos a ponerlo... Que no entre gente a su que no me gusta. ¿Ya? Eso es discriminación pura,
pero se ha usado sistemáticamente para discriminar. Esa es la fórmula legal, porque es legal. Pero también, hay que decirlo, para ocultar la propiedad. Entonces, es una forma de ocultar la propiedad y discriminar. Perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. En esta oportunidad, dado que el señor Nava ha manifestado que esta historia existe, la señora Chisman ha dicho que sí, que la casa es suya, pero que ella vendió propiedades anteriores, ¿no es cierto? Un departamento en Chorrillos, etcétera, y que con ese dinero edificó, construyó, qué sé yo, creo que compró ya hecha una propiedad en esta playa, en esas condiciones. Entonces, el problema, como reitero, no solamente es el tema de la señora Chisman o el señor García, sino que para el periodismo, investigar en estos casos es bien pesado, porque no hay registros públicos. Esa casa no está inscrita en registros públicos. De nuevo, la fiscalía no puede trabar un embargo sobre esa propiedad en registros públicos porque no está inscrita. La fiscalía tiene que hacer ¿qué? Notificar a la asociación, establecer algún tipo de procedimiento contra la asociación para que a su vez, el día de mañana, si ese bien es incautado, pueda ser rematado. Pero ahí viene nuevamente el problema. El que gane el remate no es socio. ¿Cómo se hace del bien? Tiene que hacerse socio. Pero no quieren que sea socio. Claro. En cambio, en otras urbanizaciones donde hay propiedad privada, tú vas a inscribirse en registros públicos y se acabó. Yo prefiero la propiedad privada siempre, por si acaso. Mi consejo legal: compren donde haya propiedad, no donde haya asociación, que es un desastre, que genera estos problemas. Además, ¿no? Así es. Rosa María, una pregunta. Rosa María, ¿qué pena le esperaría a la señora presidenta de la Comisión Lavajato, a la señora Rosa Bartra, por haber limpiado al señor García, ahora que se está descubriendo todo? Ninguna, porque vamos a ser realistas, tendría que probarse que ella recibió algún tipo de instrucción, orden, o dinero, o pago, o contraprestación, cosa que no se ha probado. Y luego, si eso no se prueba, dirá: no, yo no respondo por mis votos, porque la Constitución dice que la forma en la que yo piense, en la que yo voto, etcétera, no es sujeta de sanción penal, lo cual es verdad. Bueno, nos vamos. Nos tenemos que ir, doctor. Carlos Fernández Fontenoy ha estado con nosotros, maestría de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, él es su coordinador. Nos vamos, pero antes de irnos, suspenso, toque de tambores. Esta radio vive de su caridad, no vive de nada más. Así que por favor entren a la página web de Radio Santa Rosa, www.santarosa.com.pe. Ahí hay un cuadradito que se dice PayPal. Nos pone con su tarjeta de crédito una platita, o de débito también, una platita que acá va a caer recontra bien. Sobre todo a todos los peruanos que nos escuchan en el exterior, que sí están ya acostumbrados a la filantropía. Desarrollen pues un poquito de actividades filantróficas con esta su radio desde el Perú, que le transmite todas las noticias que usted quiere conocer donde quiera que esté en el mundo, y nos escuchan en el mundo entero, ¿eh? Rosa María, y agradecer a todos los que ayudaron por el programa del viernes, que fue en la calle. Estuvo lindo, el programa del viernes estuvo macanudo. Estuvo Susana, el historiador, el señor Benito. José Benito. José Antonio Benito y Susana Vaca, que cantó, estuvo feliz, se emocionó, recordó su infancia en la procesión, se quedó a esperar a que pase el señor, le pidió un milagro, todo, completo. Completo. Y yo espero que se lo hayan concedido. Y la gente en la calle que siempre participa, ¿no? Está esperando el paso, pero siempre nosotros estamos en el atrio del convento, entonces en realidad la basílica, no el convento, y la gente participa muy bien. Además vinieron los toribianitos. Yo no sé cómo hace Abel, pero todos los años vienen los toribianitos. No crecen, yo creo que son los mismos, ¿no? No, son los... Hace 40 años son los mismos. De vez en cuando nos encontramos con Abel en la calle, con alguien que dice: yo fui toribianito, Abel. Y Abel los conoce a todos, desde los que eran chiquitos hasta los que ya son... Acá creo que hay varios, ¿no? Acá ninguno... Ninguno canta. Yo creo que Ralph fue toribianito, ¿no? Él se ha quedado, por la talla, ahí quedó. Muy bien, nos tenemos que despedir, nos reencontramos nuevamente mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.